Entonces habíamos quedado aquí en los diferentes tipos de análisis químico y habíamos descrito en qué consistía, pues así a grosso modo, de lo que tenemos aquí en el mapa conceptual, cada uno de los análisis. Vamos a iniciar hoy con el análisis cualitativo, ¿cierto? El análisis cualitativo. Del análisis cualitativo y del instrumental no vamos a tomar realmente apuntes, más allá de lo que tenemos aquí en el mapa conceptual, porque nos vamos a centrar en el análisis cuantitativo. Pero sí quiero que observen algunas cosas interesantes sobre estos otros dos tipos de análisis. Entonces, el análisis cualitativo, como lo habíamos mencionado anteriormente, nos va a servir para determinar cuáles son los elementos que hacen parte de un compuesto, ¿sí? Esa es la razón de ser del análisis cualitativo. ¿Cuáles son los elementos que hacen parte de un compuesto? Para hacer esto, pues necesariamente tenemos que recurrir a técnicas de laboratorio. Yo no puedo a simple vista decir cuáles elementos o cuáles sustancias hacen parte de un compuesto. De hecho, dentro de la química hay una especialidad que se llama química de aromas. Y con el paso del tiempo y con mucha experticia, ya a partir, por ejemplo, de los olores, un químico puede llegar a entender o a discernir cuáles son, qué tipo de sustancias de pronto pueden haber en un determinado compuesto. Pero eso, digamos que requiere eh, un estudio diferente, ¿cierto? Requiere que se haga un estudio específico para poder identificar sobre todo los ésteres, que son los tipos de sustancias que tienen más aroma y que le determinan, por ejemplo, los aromas frutales, los aromas que tienen determinados tipos de alimentos. Por ejemplo, los alimentos procesados, ultraprocesados, como las papas, como esas que dicen, por ejemplo, que papas con sabor a tomate. Obviamente el sabor a tomate, el olor al tomate es un compuesto químico generalmente va a pertenecer al grupo de los ésteres que los vamos a ver más adelante y un químico que se especializa en aromas puede fácilmente determinar qué tipo de éster porque los conoce. Entonces estudia cuáles son los ésteres que dan determinado olor, cuál es el de la esencia de banano, cuál es el de la esencia de... Y lo pueden utilizar en este tipo de industrias para darle el olor y el sabor característico de cierto tipo de sustancias. Pero eso se maneja única y exclusivamente dentro del análisis cualitativo y como les dije, requiere un trabajo de laboratorio. Como es así, lo primero que se hace para el análisis cualitativo, digamos a nivel básico, es hacer una marcha analítica. Y esa marcha analítica implica un proceso que se llama fusión sódica. Ese proceso de fusión sódica lo vamos a ver mediante una práctica de laboratorio en el siguiente video. Quiero que estén muy atentos para que luego podamos socializarlo y mirar, por ejemplo, qué podemos esperar al analizar una muestra con esta fusión sódica y cuáles son, casi como es cualitativo, casi todas las pruebas van a ser colorimétricas, es decir, a partir de un cambio de tonalidad, nosotros vamos a poder determinar qué tipo de compuesto tiene o no, o de elemento puede llegar a tener una sustancia. Entonces, muy atentos al video, no vamos a tomar apuntes de esto, vuelvo y le repito. Entonces, solamente ponemos mucha atención y luego voy a estar haciendo unas preguntas para ver qué tan atentos estuvimos y qué tanto aprendimos de lo que es hacer una fusión sódica, que es la primera parte de la marcha analítica. Entonces, muy atentos, por favor. Para el procedimiento de fusión sódica, lo primero que hacemos es transferir una porción pequeña de sodio metálico al tubo de ensayo. Luego comenzamos a calentar el tubo para fundir el sodio. Como precaución, la boca del tubo siempre debe estar apuntando hacia el interior de la cabina. En este momento, entonces, lo retiramos del fuego, lo colocamos nuevamente en la gradilla y vamos a adicionar unos miligramos de la muestra problema. Calentamos nuevamente esta mezcla. El objetivo es que se descomponga la muestra en presencia del sodio.
Vamos calentando y alejamos para evitar que escapen los vapores del tubo de ensayo. Siempre teniendo la precaución de que el tubo esté apuntando hacia el interior de la cabina. Cuando hayan transcurrido unos 5 minutos y que no se observa desprendimiento de vapores, alejamos el tubo del fuego y lo dejamos enfriar. Una vez el tubo se ha enfriado completamente, vamos a agregarle etanol con el propósito de descomponer cualquier sodio residual que haya podido quedar. Debemos tener especial precaución porque por el etanol es posible que se incendie el tubo. Acercamos nuevamente el tubo a la llama. Vamos a tener precaución porque el etanol que acabamos de agregar está en plena ebullición y se puede incendiar. Es muy importante calentar bastante la muestra, asegurarse que cualquier residuo de compuesto orgánico sea calcinado, porque de lo contrario el filtrado va a tener una coloración amarilla que va a dificultar la observación de los colores en el análisis cualitativo. Al final del proceso de la fusión sódica, la sustancia orgánica debió haberse convertido en sales, que son más estos de color blanco. Al resultado de la fusión sódica le vamos a añadir unos mililitros de agua destilada. Añadimos de unos 15 a 20 mililitros de agua. Los gases que se están desprendiendo posiblemente sean hidrógeno y sean residuos de sodio que se haya quedado sin reaccionar. Vamos a calentar nuevamente la muestra para asegurarnos que haya una disolución completa de la sal. Al resultado de la fusión sódica, una vez hemos agregado el agua, entonces vamos a filtrar para retirar el residuo carbonoso. El filtrado obtenido debe ser lo más transparente posible. Vamos ahora a tomar el filtrado resultado de la fusión sódica y lo vamos a dividir en 4 tubos de ensayo diferentes. Mantenemos una pequeña reserva en caso de que alguna de las pruebas salga mal. El resultado de la fusión sódica es una solución que tiene un pH bastante alcalino. Eso lo podemos verificar con este papel indicador. El pH está entre 12 y 14, es fuertemente alcalino. Antes de agregar la solución de nitrato de plata, entonces necesitamos acidificar esta solución. Para eso entonces utilizamos ácido nítrico. Una vez estamos en pH ácido, entonces adicionamos la solución de nitrato de plata. La formación del precipitado corresponde a una prueba positiva para el óxido. El siguiente tubo lo vamos a utilizar para el reconocimiento de azufre. En este caso, el primer paso consiste nuevamente en acidificar la solución, que es bastante alcalina. Hay que tener cuidado porque esta solución se calienta bastante, seguido de la adición de una solución al 10% de acetato de plomo. Tras la adición del acetato de plomo observamos que no cambió de color, no hubo formación de precipitado negro, lo cual nos indica la ausencia de iones sulfuro en esta muestra. Este no lo vamos a acidificar, simplemente le vamos a agregar un par de gotas de una solución de nitrocruciato de sodio al 0.1%. En este caso, la formación de este color púrpura ocurre por la presencia de iones sulfocianuro, debido a que la muestra problema contenía simultáneamente azufre y nitrógeno. Entonces, en ese caso no se formaron iones sulfuros, sino se formaron iones sulfocianuro que se evidencian a través de esta prueba. A la fusión sódica, entonces, le agregamos 5 gotas de solución de cloruro de potasio al 10%. Seguido de 5 gotas de sulfato ferroso al 5%.
Este tiene que ser recién preparado porque se va dañando, va adquiriendo una coloración rojiza. Luego llevamos esta mezcla a la llama por un momento, calentamos. El precipitado que se observa corresponde a hidróxido de hierro 2. Ahora le vamos a agregar 2 gotas de cloruro férrico al 2%. Agitamos nuevamente la mezcla y la acidulamos con una solución de ácido clorhídrico 2 molar. Este color azul es el complejo conocido como azul de Prusia y nos da una prueba positiva para nitrógeno. Bueno, entonces como podemos observar, eso es un análisis cualitativo. Les dije como que era un análisis más bien de tipo colorimétrico. Entonces, a partir de diferentes reacciones químicas y de la producción de ciertos colores que son propios de la formación de algunos compuestos, nos va a poder decir si una sustancia de tipo orgánico, en este caso que es lo que estamos analizando, contiene cierto tipo de elementos o de grupos de elementos. Entonces, lo primero que se hace para hacer una marcha analítica, o es decir, para mirar qué tipo de compuestos o elementos podemos encontrar en una muestra problema, es hacer una fusión sódica, ¿cierto? Como su nombre lo indica, implica tomar sodio, y mezclarlo con la sustancia problema que tengo y fundirlo, ¿cierto? Debe ir a la llama y pasar de estado sólido a estado líquido. Entonces, lo que primero voy a establecer es una función, ¿sí? Una función. Y de paso voy a unificar mi muestra con el sodio. Al hacer esto, se me van a formar unas sales. El sodio, recordemos que es uno de los elementos que me forma compuestos más alcalinos. Recuerden que, por ejemplo, el sodio con el agua me forma el hidróxido de sodio, que es de las bases más alcalinas que tenemos. Entonces, estas sustancias me van a formar sales, ¿cierto? Sales, y fue lo que pudimos ver en el video, que era para lo que luego se adicionaba el agua, ¿verdad? Para disolver esas sales. Las sales son solubles en agua. Entonces, solubilizamos esas sales y son las que después vamos a analizar. Bueno, el primer análisis que hicimos o que se hizo en el experimento era para identificar halógenos, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cuáles elementos son los halógenos? ¿Cuáles son los elementos de la tabla periódica que se consideran halógenos? A ver si por el chat me recuerdan, ¿se acuerdan ustedes? O en el audio, como quieran. ¿No? ¿Se nos olvidó? Los halógenos son los elementos, ok, muy bien, Catalina, el yodo es uno de los halógenos. Perfecto, ¿quién más? Flúor, Hani, muy bien. Flúor, yodo. El cloro, perfecto, muy bien. ¿Y qué otro es halógeno? Nos falta uno. El bromo, perfecto, Aura. Esos cuatro elementos son los halógenos: flúor, cloro, bromo y yodo. Esos son los elementos que denominamos halógenos. Entonces, si una sustancia contiene alguno de esos cuatro elementos, cuando se hace el procedimiento, ¿qué nos debe dar? ¿Cuál es la coloración o cómo me doy cuenta que efectivamente una muestra tiene elementos halógenos? A ver si estuvimos atentos al video. ¿Cuándo qué, profe? Muy bien, Catalina. ¿Qué coloración o cómo nos debe dar el resultado cuando tenemos elementos halógenos? Ya Catalina nos contestó en el chat
que nos da una coloración blanca. Se forma un precipitado blanco correspondiente a las sales de estos halógenos. Obviamente tendríamos que hacer unas pruebas adicionales para poder determinar si es flúor, si es cloro, si es bromo o si es yodo. Pero en general lo que hacemos es en primera instancia saber identificar si son halógenos, si mi muestra tiene halógenos. Bueno, entonces es a través de una coloración blanca. En segundo lugar, se hace prueba para iones sulfuro. ¿Sí? Se hace prueba para iones sulfuro. Si la prueba de iones sulfuro es positiva, ¿cierto? Si la prueba de iones sulfuro es positiva, ¿qué coloración nos debe dar? A ver si estuvimos atentos. No, Catalina, esa es para halógenos. Azul no es para iones sulfuro. De hecho, en el análisis que nos mostraron en el experimento, la prueba para iones sulfuro dio negativa porque no apareció esta coloración. ¿Qué coloración era la que nos debía dar? ¿No recordamos? Ok, hay que estar atentos. Fíjense que la prueba dio negativa para sulfuros, pero cuando se forman sulfuros nos debe dar un precipitado negro. ¿Sí? Un precipitado negro. No dio esa prueba, fue la segunda prueba que hicieron que permaneció del mismo color. Entonces, no dio positivo para sulfuros. Eso quiere decir que la muestra que se estaba analizando no tiene sales como sulfuros, no tiene azufre en forma de ion sulfuro. ¿Listo? La tercera prueba que se hizo era para identificar iones sulfocianuro. Sulfocianuro es una mezcla entre azufre, carbono y nitrógeno, ¿sí? Azufre, carbono y nitrógeno. Entonces, ¿qué resultado o qué coloración nos da positivo para el ion sulfocianuro? No, azul no, morado. Muy bien, Catalina, morado. Chicos, hay que estar pilas, pendientes. Morado. El morado es una coloración para el ion sulfocianuro, ¿sí? El ion sulfocianuro que nos dice que hay presencia de azufre, pero que no está como sulfuro, por eso no nos dio el negro en los iones sulfuro. Sin embargo, sí tenía la muestra azufre. Entonces, fíjense que se hacen varias pruebas porque puede que una nos dé negativa y eso no quiere decir que el elemento no esté. En este caso sí está el elemento azufre, solo que no está como sulfuro, sino que está como otro tipo de ion, que es el ion sulfocianuro. Y la última prueba fue para identificar nitrógeno. ¿Qué coloración nos dio la prueba para nitrógeno? Ok, ahora sí, Sofía, azul. Azul es positivo para nitrógeno. Es hasta que le dio. Ahora sí, muy bien, Valentina. Azul. El azul es por un compuesto complejo del nitrógeno que se forma. Es un compuesto tipo ferrocianuro y entonces nos identifica la presencia de nitrógeno. De hecho, nos mencionaban en el video que se llama azul de Prusia. Es el nombre que se le da a ese azul característico. Se le llama azul de Prusia y es el resultado de la marcha analítica para identificar el nitrógeno. Entonces, eso es análisis cualitativo. El análisis cualitativo se hace todo el tiempo. Por ejemplo, cuando uno va a un laboratorio químico, una persona se va a practicar algún tipo de examen como el examen de orina, como el examen de sangre, inclusive para identificar un embarazo. ¿Por qué las pruebas son tan rápidas? ¿Por qué es eso?
es agregarle unos compuestos, ¿cierto? Y esperar una coloración o esperar una turbidez o esperar un precipitado, un cambio. Ese cambio que se da ahí, que es producto de una reacción química, nos va a decir si es positivo o no es positivo. Identificamos la presencia de ciertas sustancias. Entonces, por ejemplo, para la prueba de embarazo, en la orina se identifica la presencia de las hormonas propias del embarazo, ¿cierto? Los estrógenos y la progesterona. Entonces, se coloca un compuesto químico que nos da una turbidez o que cambia cuando están presentes esas hormonas. Y ahí fácilmente se puede decir si el resultado es positivo o es negativo. Entonces, si se formó el precipitado o la coloración, es positivo. Si no se formó, es negativo. Entonces es súper fácil de poder determinar este tipo de muestras, este tipo de exámenes. Por esa razón, los resultados pueden ser en 5 minutos, porque es solamente agregar un compuesto y cada vez eso va cambiando. Ahora los compuestos los colocan en tiritas, entonces simplemente se coloca la tirita, se saca y ya ahí se ve el cambio. A eso nos referimos, por ejemplo, con las pruebas caseras. Entonces, fíjense que da una coloración, ¿sí? Hay dos líneas. Una línea es una prueba, un blanco y la otra línea es el resultado. Entonces, cuando salen las dos líneas de la misma coloración es porque el resultado es positivo. Es la misma reacción química, solamente que se maneja de una forma que pueda ser portátil y que no se tenga que hacer con tubos de ensayo necesariamente en un laboratorio. Entonces, todo eso obedece exactamente a lo mismo, análisis cualitativo. ¿Listo? Tenemos claro entonces cómo se utiliza el análisis cualitativo y fíjense que no nos interesa cantidad, solamente nos interesa verificar si sí está o no está presente un compuesto, un elemento dentro de una muestra. No es nada más. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, por ejemplo, en los cosas esos de los aviones y eso de las drogas para mirar si es droga o no, ¿eso también sirve? Es exactamente lo mismo. Eso también es análisis cualitativo. Entonces se toma una sustancia que reaccione frente a un alcaloide, ¿sí? Que en este caso son las drogas, un alcaloide. Entonces se toma una sustancia, reacciona inmediatamente. Ustedes los que ven estos programas ay, algo de emergencia, es que algunas veces lo he visto, no todas las veces, algo de aeropuertos, es algo así. Muy bien, Sofía, alerta aeropuerto. Eso, entonces ahí se ven este tipo de pruebas, que son pruebas, se ven instantáneas. Da color, eso es. No da color, no es. Eso es lo que se maneja dentro del análisis cualitativo. Y sirve para todo esto, para pruebas muy, muy, muy rápidas y que solamente me permiten identificar si tiene la sustancia, no la tiene. Eso es todo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Vamos a pasar entonces ahora a hablar del análisis cuantitativo. ¿Sí? Análisis cuantitativo. Hoy vamos a Ok. El segundo tipo de análisis es el análisis instrumental. El análisis instrumental, entonces, es aquel que requiere de aparatos, ¿cierto? Instrumentos, aparatos que sirven para obtener mucho más rápido los resultados que de pronto por un análisis cualitativo nos demoraríamos y por un análisis cuantitativo de pronto podríamos tener mayor margen de error. Entonces tenemos una serie de dispositivos que son calibrados, que son preparados específicamente para darnos cuenta de lo mismo, qué sustancias hay y en qué cantidades se pueden encontrar. Entonces el análisis instrumental de alguna u otra manera nos va a generar los resultados del análisis cuantitativo y del análisis cualitativo, pero utilizando un instrumento, un maquinario. Ahora, es un análisis muy preciso, es un análisis muy bueno utilizando los aparatos adecuados, pero a su vez es muy costoso. ¿Por qué es costoso? Porque los aparatos, los dispositivos para hacer el análisis instrumental son bastante caros. ¿Sí? No son fáciles de tener y de hecho, pues no todos los laboratorios los tienen.
Algunos tendrán unos, otros tendrán otros. Los laboratorios universitarios pueden tener algunos de estos aparatos y hay unos que ni siquiera en las universidades, que tienen que ser en sitios muy especializados que se encargan justamente de hacer análisis instrumental. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos de ellos. Este es un espectrofotómetro. Ahí les muestro la foto del espectrofotómetro. Su función es a través de la luz visible, ¿sí? A través de colocar un haz de luz que puede ser visible o puede ser también infrarrojo o puede ser ultravioleta, ¿sí? En las diferentes gamas del espectro de la luz se puede trabajar en este espectrofotómetro. Se analizan las muestras. Fíjense que aquí, en esta parte de la imagen, nos muestra unas celditas, así se llaman celdas. Y en esas celdas se coloca la muestra que yo quiero analizar. Esa muestra debe ser coloreada, no son muestras transparentes, son muestras coloreadas, ¿sí? Entonces, obviamente sí deben ser muy translúcidas, es decir, permitir el paso de la luz, es color pero tenue, no es que sea así un color muy fuerte, no, sino es un color tenue el que tienen las muestras. Y se colocan dentro de esta cavidad, que esta tapa se abre y ahí se coloca la muestra. Hay espectrofotómetros para una sola sustancia o hay uno donde podemos colocar todas las sustancias al mismo tiempo y él va girando de tal manera que va analizando una por una. En ese espectro de luz eh, se mide la absorbancia, es decir, en qué zona del espectro se absorbe la luz para esa sustancia. Entonces, esa absorbancia se mide en una unidad que son los nanómetros. Entonces nos dicen, no, absorbe a tantos nanómetros, a tantos nanómetros. Cuando uno revisa la escala, entonces ya se sabe quiénes son los tipos de elementos o de funciones orgánicas que absorben en ese rango. Y ya se puede determinar si tienen grupos carbonilo, si tiene grupos carboxilo, si tiene oxígeno, si tiene grupos cianuro, o sea, los diferentes grupos orgánicos que existen que más adelante vamos a estar trabajando con ellos. Entonces, esa es la función del espectrofotómetro. Él también nos dice cuáles son los elementos o los grupos de elementos que hay en un compuesto, pero a través de la absorción que tienen de la luz. Tenemos otro que es el cromatógrafo. El cromatógrafo ahí, fíjense que es un aparato bastante grande, ¿no? El cromatógrafo nos permite separar, no solamente decirnos como el espectrofotómetro que nos dice cuáles son las sustancias y en dónde absorben, sino que este además nos lo separa y cuando está acoplado a un espectro, a un espectro de masas, entonces nos permite también saber cuál es la masa atómica de esos compuestos que estamos analizando. Entonces, aquí en el cromatógrafo, entonces nos va a permitir separar. Entonces dice, tiene hidrógeno, tiene esto, tiene lo otro, y en qué cantidades tiene cada sustancia. Este es más de análisis cuantitativo también. Y nos va a dar como resultado la masa atómica de la muestra que estamos analizando. Que eso es muy importante cuando yo estoy tratando de determinar las moléculas que pueden hacer parte de un compuesto. Y si quiero establecer una molécula o mirar si tengo alguna molécula nueva o alguna molécula diferente. Entonces, para eso utilizamos la cromatografía. Es un procedimiento de los más costosos, digámoslo así, para mandar a hacer un análisis de una muestra. En cromatografía se requiere, pues obviamente, como les digo, laboratorios especializados donde nos puedan hacer ese análisis que no es muy común encontrarlo, digamos, en universidades o colegios. Y aquí tenemos un potenciómetro. El potenciómetro tal vez es de los más sencillos y aquí hablamos del análisis eh, a nivel eléctrico, ¿no? Entonces el potenciómetro nos va a permitir determinar el pH, el nivel de acidez de las sustancias, que nosotros lo manejamos en los laboratorios, digamos, sencillos, con un papel tornasol rojo o un papel tornasol azul. Pero en los laboratorios más especializados, entonces se utiliza el potenciómetro, o en las universidades. ¿Qué hace el potenciómetro? Tiene dos bulbos acá. Este primero es el que nos va a medir el pH, el más gordito. Y este que es delgadito nos mide la temperatura, porque es que el pH cambia con la temperatura. El nivel de acidez puede variar con la temperatura. Entonces,
lo que hacemos es colocar los dos. Este es un bracito que gira, no hay necesidad de sacarlo, aunque se pueden sacar sin ningún problema. Si yo quiero medir pH, no quiero medir temperatura, pues saco solamente este bulbo y ya. Pero también tengo este bracito móvil que me va a permitir desplazarlo hacia la sustancia que yo necesito. Simplemente lo ingreso en la sustancia y aquí me va a determinar el valor. En la pantallita me va a aparecer el valor del pH y también a qué temperatura lo tomé. ¿Listo? Entonces, ese me va a medir el nivel de acidez. Fíjense que es un dato cuantitativo de las sustancias y me va a servir pues para poder hacer determinadas pruebas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en la marcha analítica teníamos que acidificar la sustancia porque era muy alcalina debido a las sales del sodio, que como les dije, el sodio es supremamente alcalino. Entonces, lo que hacemos es añadir un ácido y podemos medir, efectivamente, el pH ya está, el pH ya está eh, en acidez, que es lo que necesitamos, y ahora sí ya podemos hacer la prueba correspondiente. Entonces, esos son algunos, porque pueden haber muchos más, y de hecho constantemente se están generando nuevos aparatos que van a hacer más fácil el trabajo en la química y que los análisis sean más rápidos y con mayor precisión. Esa es la función del análisis instrumental. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Ok, la mayoría de estos instrumentos son costosos, son de millones. Bueno, este no, potenciómetro no, no es tan caro, pero también es de mucho cuidado, es su manejo, ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar ahora entonces al análisis eh, que nos interesa, en el que más nos vamos a enfocar, y es en el análisis cuantitativo. En el análisis cuantitativo debemos hacer cálculos y en este caso vamos a calcular tres cosas: la composición centesimal o porcentual, la fórmula empírica o mínima y la fórmula molecular. Entonces, vamos a empezar con la composición porcentual. ¿Sí? La composición porcentual. Entonces, ahí sí podemos colocar un subtítulo que diga análisis cuantitativo para enfocarnos en qué es ese con el que del que estamos hablando. ¿Sí? Análisis cuantitativo. Y como les decía, el análisis cuantitativo, entonces vamos a empezar con la composición porcentual o la composición centesimal. Esto vamos a empezar por tomar el apunte. Entonces, si quieren, toman el apunte primero. Y ahorita ya les explico para que no se crucen, o sea, no empiecen a escribir mientras yo les estoy hablando y después no entendamos. Entonces, tomemos primero el apunte y ya apenas terminemos de tomar el apunte, les hago la explicación. Mientras los que faltan terminan, pues ya voy haciendo la explicación. Realmente determinar la composición porcentual de un compuesto, pues es supremamente sencillo. Lo que vamos a determinar o lo que vamos a mirar en la composición porcentual es cuál es la cantidad de masa en términos de porcentaje que ocupa cada elemento en un compuesto, ¿sí? La cantidad de masa en términos de porcentaje que ocupa un elemento en un compuesto. Y para ello, pues vamos a necesitar determinar en primer lugar el peso molecular del elemento, del compuesto, perdón. Y para tener el peso molecular necesitamos nuestra tabla periódica. Si bien la tabla periódica en este caso no vamos a estar utilizando tanto como el año pasado, pues igual sí la requerimos en algún momento. Entonces, vamos a tener que conocer los pesos atómicos de los elementos para poder determinar el peso molecular del compuesto y finalmente poder calcular la composición porcentual. Es muy fácil, ¿sí? Aquí como lo ven ustedes, dice composición porcentual es igual al peso atómico de cada elemento por el número de átomos de ese elemento que haya en la molécula dividido en el peso molecular del compuesto, ¿sí? Eso es, y el resultado lo vamos a multiplicar por 100 porque lo damos en términos de porcentaje. Por esa razón, entonces lo multiplicamos por 100. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces,
creo que alcanzamos a hacer uno, alcanzamos a hacer el primero y posteriormente, pues en la próxima clase continuaremos con los demás. Pero es muy fácil, es muy sencillo. ¿Qué necesitamos a la mano? Pues la calculadora, una calculadora normal, sencilla, aunque ustedes pues por sus clases de cálculo supongo tienen calculadora científica, pero entonces vamos, no interesa el tipo de calculadora en este caso. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Quiero que pongan atención, después copien, si no alcanza el tiempo para que copien, igual queda en el video y pueden después tomar el ejercicio. Pero lo que quiero es que en este momento presten atención. Entonces dice que vamos a calcular la composición porcentual del hidrógeno y el oxígeno en el agua, teniendo en cuenta que el peso molecular del agua es 18 y los pesos atómicos del hidrógeno y del oxígeno son 1 y 16 respectivamente. Aquí nos están dando todos los datos, es decir, en este ejercicio no necesitamos ni siquiera utilizar la tabla periódica porque ya nos están diciendo cuáles son los datos. Nos dan el peso molecular del agua, que en este caso es 18, y nos dan los pesos atómicos del hidrógeno y del oxígeno. Para el hidrógeno 1, para el oxígeno 16. Entonces, sencillo, para hallar la composición porcentual, vamos a determinarlo aquí. Entonces empezamos, se halla para cada elemento, ¿cierto? Entonces, composición porcentual. Entonces vamos a hallarla primero para el hidrógeno. Composición porcentual del hidrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esta composición porcentual? Nos decía la fórmula que lo primero que coloco es el peso atómico del elemento. En este caso, el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo. Y lo voy a multiplicar por la cantidad de átomos de hidrógeno. La fórmula del agua y vemos que la fórmula del agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Aquí no aparece como subíndice porque el programa no nos lo permite, pero recordemos que este 2 va a abajito, ¿no? Es un subíndice. Entonces, 2 átomos van a ser de hidrógeno. Entonces, lo multiplico por 2. Y esto va a ir sobre el peso atómico del agua. Es el peso molecular, perdón, del agua. Entonces, el peso molecular del agua es 18. Entonces, simplemente va a ser así, ¿cierto? Permítanme un segundo aquí. Colocamos la división acá. Entonces, 1 gramo de, eh, de hidrógeno, que es la masa, por 2 átomos de hidrógeno, sobre 18 gramos. Bueno, aquí se me olvidó el gramos. Ya no me deja colocarlo ahí. Espérenme, lo coloco por aquí y lo muevo. Listo. Muy bien, Angie, ya hiciste la operación. Entonces el resultado es 11. Recuerden que utilizamos 2 cifras decimales, ¿no? 11,11. ¿Cierto? Ese sería nuestro resultado. Y esto, ay, no, aquí falta algo. Nadie dijo nada. ¿Qué falta en la fórmula? ¿Qué El falta en por la cien fórmula? para Ah, sacar muy el bien. porcentaje. El por cien. Perfecto. Ok, el por cien. Pues lo voy a escribir acá con el mouse rápidamente. Por 100, ¿cierto? Y ahora sí, esto nos va a dar 11,11%. 11,11%. Esa es la composición porcentual para el hidrógeno. Hacemos exactamente lo mismo con el oxígeno. Composición porcentual oxígeno. Entonces, en este caso son 16 gramos por 1. Fíjense que no es sino un solo átomo de hidrógeno, no tenemos ningún número acá, ¿cierto? Sobre los mismos 18 gramos que le corresponden al agua. 18 gramos. ¿Ok? Entonces trazamos nuestra línea, igual por 100. No se nos puede olvidar que es por 100. Y el resultado de esto nos da, alguien ya había escrito, muy bien, Aura, 88. Recuerden que aproximamos la segunda cifra, entonces nos va a dar 88,89%, ¿cierto? Y esa es la composición porcentual,
composición porcentual, perdón, del agua. Fíjese que esta suma nos tiene que dar 100, porque entre los dos elementos vamos a tener el 100% de lo que es el agua. Entonces, esta suma nos tiene que dar 100. 11,11 más 88,89 nos tiene que dar 100. Esa es la composición porcentual para el agua. Ven que es muy sencillo determinar la composición porcentual de cualquier compuesto. Es simplemente hacerlo así. Para cada elemento determinamos cuánto le corresponde. Entonces, en el agua, el 11,11% es hidrógeno y el 88,89% es oxígeno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, o quedó claro? Bueno, que ya Valentina, exacto, Valentina Rueda, Vanessa Abril y Aura nos habían dado el resultado de esto. Ok, listo, se quedó claro, entonces solamente tomamos el apunte de nuestro primer ejemplo. Exactamente, Laura. Si cuando sumamos el resultado no nos da 100 o digamos 99,99, 99 por ahí nos puede dar. Pero si nos da 98, 97, valores así menores, entonces algo está incorrecto en el desarrollo del ejercicio. Inclusive si nos da un número mayor, también tendríamos algo incorrecto en el ejercicio. ¿Listo, chicos? Entonces, si no alcanzaron a copiar el ejemplo, queda en el video, ¿sí? Queda en el video. Más tarde lo subo al canal para que ustedes entren y pueden terminar de copiar el ejemplo, porque pues ya se nos acabó el tiempo de la clase. Y en la próxima clase continuamos con otros ejemplos y ya ustedes entonces hacen sus propios cálculos de composición porcentual. Que tengan excelente resto de día, chicos, que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase. Chao a todos. No, pues. Chao, profe. Chao, chicos.